Autoservicio de comida. Bueno, vale, aí. Chega, tampouco non montón. Ven, dale. Sobre todo el novillo lo va extendiendo todo. El toro, el que hay enfrentado, se da igual. Y va extendiendo todo por ahí. Después no tengo el tractor con la pala, pero bueno, que vayan comiendo, si comen algo todas. Así extendido, le ayuda a la finca. A ver, como veis, va quedando, no queda nada. Y además no queda nada y trabajo de ¿o qué? Es un autoservicio ahí. Ahora este último, cuando se está acercando al pincho, lo saco a mano por el tema de que tengo miedo de que se den con el pincho en la cabeza, pero bueno, está ahí el novillo. Así que nada, este lo voy a sacar a mano porque ahora está cerca aquí el pincho, se va a mancar. Y nada, así comen algo todas y no tienen que andar esperando a que coman las otras y si hay el estilo es largo y no hay que comen las dominantes y se va extendiendo por toda la finca, ayuda mucho la finca en las zonas que son más pobres y nada, esto después siempre, sobre todo la hierba de segunda corte, siempre trae más grano de hierba, de raigras y tal, siempre ayuda a las zonas más pobres de la finca y como ves, no, esto parece tal un desastre, pero esto lo absorbe todo la finca, le es buenísimo. Tanto para que no se peleen las vacas, para que coman todas, que ahora para un comedero son muchas, pero se les tira una y se le puede poner otro en un comedero cuando no tengo tiempo, pero bueno, estos días que tengo que empezar a ensilar con el otro tractor, les estiro así un sifo, porque aquellas les abrí para abajo, que no grabé como les abrí, y estas andan por aquí. Y nada, es muy bueno. Así que nada, vamos a extender que estamos llegando a la alambrada. Así que nada, vamos ahí, que esto es buenísimo, que le ayuda a la hierba el invierno y al siguiente primavera para que haya un buen pasto. Y así ni se me pelean ni nada. Bueno, vamos a seguir. Si os fijáis, me olvidé decir, acabamos de extenderlo. Y a mí, a ver, en particular, se lo he hecho en el comedero también por el tema de que si a veces no tienes tiempo, el comedero es muy bueno. Ahora que no acaban tampoco mucho el prago, está en la finca dura, para el tema de comodidad, de que le metes un rollo en el comedero y puedes estar haciendo cosas por ahí y les tiras otro por aquí y listo. Ahora es que no tengo la pala enganchada, pero ¿cómo se dice? ¿Sabes? Si ahora que hace calor no tengo la pala enganchada, que puedo empezar con la segunda corta en una finca y les hay, mientras que no pongamos los bebederos con la trilla, les hay que andar trayendo agua en el bebedero y tal, y luego en un día o un día y algo se beben el bebedero como nada, y por eso van a andar diario cada día, y ahora como tienen poco pasto pues se les trae un rulo y lo extienden. Y mucha gente me dice que estoy loco, pero dicen que con mucho se desperdicia un 5% más del rulo que en el comedero que se aprovecha más, pero que se desperdicia un 5% más así tirando en el suelo. Pero esto, por ejemplo, del rulo que visteis por ahí que ciscaba el novillo y todo por ahí que están ahora comiendo, a mí lo que me gusta, por ejemplo, ahora con estas, que no se pelea ninguna, el comedero al fin y al cabo es hierro, se puede mancar o rajarse la barriga o algo, empujarse que estas vacas son muy brutas, o mancarse una coger o algo, y hay que andar con cuidado, que estas son brutas pero son carísimas, hay que tener cuidado con este ganado, sabes, que no se fastidian. Y me gusta extendérselos así por la finca, aparte que le ayudas al ganado porque siempre hay el grupo así de las dominantes, tipo de estas, y las que son algo menos dominantes, vaya. Y por eso así comen todas y nadie espera para que acabe de comer nadie. A la finca le ayudar mucho, sobre todo cuando hay terneros pequeños, para que vayan empezando a comer silo, para que no tengan que estar en el comedero, sabes, entre los grandes, y que vayan empezando. Para el invierno, por ejemplo, en el comedero ahí arriba, si esto fuera invierno aquí en Galicia, si lloviera, había muchísimo barro y compactación y tal, y no ayuda nada a la finca.
y sobre todo en ganadería regenerativa, que estoy viendo ahí un chaval, un youtuber americano, les tiene todo así, sobre todo en invierno, que le llama bale grazing o algo así, que es pastorear balas de hierba, vaya, rulo de hierba, y ayuda mucho esto, por ejemplo, esto de sobre que va sobrando, de lo peor del, bueno, se me está pasando, de lo peor del rulo, que a ver, no desperdiciar, esto por ahí es un rulo, a ver si no me pasa, podía hacer un vídeo, que esto por ahí es un rulo que se lo tiré ayer, que aún lo van a aprovechar, esto de cae por aquí adelante, ahí cayó algo más y todo por ahí adelante, pero esto aparte, que bueno, vamos yendo para ahí, que hay que hacer, no voy a estar parado, y esto aparte que le ayuda, aparte de que no tienes la compactación del comedero, las vacas no se mancan, comen todas, las que no son dominantes y las que son dominantes, comen los terneros. Menos trabajo para mí, porque como veis pongo, ahora porque por grabar el vídeo me bajé, pero me bajo para, lo pongo a andar encima de este tractor que tiene unos grupos ahí muy cortos de la, bueno, que esto casi no se mueve, pero lo pongo aquí en la tortuga, en la primera, y nada, me bajo andando, le voy sacando la red y le pongo en la tracción el bloqueo para que vaya derecho, y nada, lo vamos extendiendo, lo van extendiendo ellos, que no hago nada. Y en el comedero, bueno, por no abrir el comedero en cosas de estas, que es lo que te quita del trabajo, pero puede haber que tampoco es gran trabajo. Pero bueno, te evitas del comedero esa compactación que hay si fuera invierno o tal, que al comer y tal, bueno, es, o mancarse una vaca. Y aparte lo que os decía del youtuber este de Estados Unidos, que hace ganadería regenerativa y todo el rollo tal, ayudas mucho a, por ejemplo, estas fincas que estamos en pastoreo todo el año, por ejemplo, aquí en Galicia, sobre todo en zonas que llueve mucho, aquí que llueve muchísimo todo el invierno y tal, o zonas húmedas, ayudas mucho que no haya demasiada compactación, y aparte ayudas al terreno, sobre todo en rulos de primera corta no, pero en rulos de segunda corta. Por ejemplo, las fincas que tengo aquí en Casteu, que las trabajó mi padre y ahora yo y tal, siempre las tuvimos cuidadas y bien abonadas y tal, pero fincas que alquilas de nuevo, que o tienen mala hierba o, ¿sabes?, o datilo, bueno, alguna mala hierba por ahí, o están menos abonadas, les ayuda mucho, sobre todo rulos de segunda corta, que se los tires por las zonas más pobres, y el año que casi no tenía para pastar en Francelso, por ejemplo, que estaban las fincas muy pobres, ahora en 3 años y algo 4 que llevamos con ellas sobra pasto, que hay que enrular, que vamos a ir a enrular ahora zonas que no dan pastable a limusina, las que hay ahí. Así que por eso os digo que esto ayuda muchísimo tanto a los animales como a la finca, aunque desperdicies un poquitín más de silo, que no lo desperdicias, que al fin y al cabo es abono para la finca, es lo que te ahorras de abonar, y te ahorras de la compactación del comedero y de comprar más comederos también. Así que creo que es una buena opción, aunque algunos me llamen loco. Así que nada, vamos a ir trabajando, venga.